Las 23:18. Ese era el horario exacto en el que Tomás solía apoyar los codos en la baranda oxidada del andén, mirar el reloj por pura costumbre y recordar, sin proponérselo, cada pequeño error que había cometido en su vida. No uno en particular, todos, como una secuencia de transparencias superpuestas. La estación Belgrano tenía algo extraño a esa hora. Durante el día era un hervidero de oficinistas, estudiantes, vendedores ambulantes que ofrecían termos y auriculares falsos, músicos callejeros que desafinaban por vocación. Pero cuando llegaban las 11 de la noche, el aire cambiaba. El silencio parecía provenir no de la ausencia de gente, sino de una especie de pausa en la realidad, una suspensión momentánea. Y Tomás, aunque no lo admitiera, se había vuelto adicto a ese silencio. Esa noche, sin embargo, notó algo distinto. El reloj analógico colgado sobre el pasillo central marcaba las 23:18, pero su teléfono insistía en que eran las 23:22. 3 veces reinició la pantalla y 3 veces volvió al mismo horario. «Debe estar mal sincronizado», murmuró, aunque sabía que no era común. La luz de los postes laterales titiló. Un par de chispazos se escucharon cerca del cableado. Tomás pasó la mano por la baranda. El metal vibró ligeramente, como si una máquina enorme se acercara por debajo de la tierra. No había trenes a esa hora. No lo había desde hacía años. El último de la línea pasaba a las 22:50. Aún así, él seguía viniendo, todos los días, desde que cumplió 34 años. Había algo en su vida que lo empujaba a repetir rutinas, como si alguna vez una de ellas fuera a recompensarlo con un cambio. A veces, cuando el silencio era demasiado intenso, Tomás creía escuchar pasos detrás de él. Nunca eran suyos, nunca había nadie. Aquella noche, al dar un vistazo hacia el pasillo de acceso, lo vio. Un hombre parado junto a la máquina de boletos, inmóvil, como si estuviera esperando a ser activado. Tenía traje, un portafolio gris y un sombrero que parecía salido de otra década. No era común ver sombreros en esa estación. Tomás iba a acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda, pero justo entonces el aire se agitó con un sonido que él creía haber olvidado. El retumbar profundo de un tren pesado avanzando bajo tierra. «Es imposible», susurró. El anuncio electrónico se encendió. La pantalla, que llevaba años fuera de servicio, mostró una frase que no figuraba en ningún mapa. 23:40. Andén 3. Servicio especial. Tomás parpadeó varias veces. No existía un Andén 3. Solo había 2. Era física y arquitectónicamente imposible. Y sin embargo, allí estaba, en verde fosforescente, como si siempre hubiera pertenecido al sistema. El hombre del sombrero levantó la vista, lo miró directamente. Y luego señaló con un dedo delgado hacia la derecha del pasillo. Tomás sintió un escalofrío. Giró lentamente. El andén 3 estaba ahí, donde antes había una pared, como si la estación hubiera estado incompleta toda la vida y recién ahora alguien lo hubiera terminado. A las 23:39, las luces de los túneles se encendieron una por una, en forma secuencial, como un latido que se acerca. Tomás sintió que el silencio lo apretaba desde adentro. Y entonces, por primera vez, escuchó el chirrido metálico del tren fantasma que solo aparecía para quienes esperaban. El tren de las 23:40. El vehículo emergió del túnel como un animal mecánico que hubiera despertado después de décadas de sueño. No era moderno ni antiguo, era algo intermedio, un híbrido imposible. Sus ventanillas eran ovaladas y detrás de cada una se veía una luz amarillenta, cálida, pero algo opaca, como si proviniera de lámparas que ya estaban viviendo su última vida útil. Se detuvo con suavidad, demasiada suavidad.
Las puertas se abrieron sin hacer ruido, exhalando un vapor tenue, casi frío. Tomás dio un paso hacia atrás. El hombre del sombrero sí avanzó. Caminó hasta quedar casi a la altura de Tomás. Inclinó la cabeza y dijo: «Si no se sube hoy, tardará años en volver a aparecer». Tenía una voz que no coincidía con su rostro. Era joven, mucho más joven de lo que aparentaba. «¿Qué es este tren?», preguntó Tomás. «¿Un atajo o un recordatorio? Depende del pasajero». Tomás lo miró fijamente. «No tengo boleto». «Ya lo tiene», respondió el hombre sonriendo. «Lo lleva en la memoria». La frase le golpeó el estómago. No sabía por qué. El tren lanzó un leve silbido. Parecía impacientarse. Tomás sintió una fuerza extraña. No una obligación, sino una curiosidad que nacía desde un lugar profundo, como si esta situación hubiese estado escrita en su vida mucho antes de que él lo supiera. Dio un paso, luego otro, y subió. El hombre del sombrero lo siguió. Las puertas se cerraron, el tren arrancó, y la estación desapareció detrás de la oscuridad. Tomás avanzó por el pasillo central esperando encontrar un vagón vacío, pero no fue así. Había pasajeros, demasiados, todos inmóviles, todos mirando hacia el frente, todos con posturas rígidas, como si estuvieran posando para una foto grupal. Tomás los observó uno por uno. Primero pensó que eran desconocidos, luego sintió un estremecimiento. Les reconocía las caras, a todos. Allí estaba su profesora de historia del liceo, sentada junto a un hombre que había trabajado con él en su primer empleo en la imprenta. Más adelante estaba una vecina que él no veía desde hacía 15 años. Incluso vio a un chico de su barrio que había muerto en un accidente cuando ambos tenían 20. Todos tenían algo extraño. Se parecían, pero no del todo, como si fueran versiones alternativas de esas personas, variaciones mínimas en la forma de la mirada, en el ritmo de la respiración, en la postura corporal. El hombre del sombrero se acomodó en un asiento cercano y, sin mirarlo, dijo: «No son quienes usted cree, pero podrían haberlo sido». ¿Qué significa eso? Cada decisión que tomó, cada camino que eligió, generó pequeñas bifurcaciones. Este tren recorre las vidas que no vivió. Tomás se quedó helado. Eso no tiene sentido. Todo tiene sentido cuando uno deja de buscar lógica y empieza a buscar intención, respondió el hombre. Tomás apartó la mirada. Se sentó. El tren siguió avanzando. La pantalla digital que estaba sobre la puerta cambió. Próxima estación, paradero 12. Las cosas que no tomaste. El tren aminoró la marcha. La sensación era distinta a cualquier viaje real. El vagón parecía flotar, como si la gravedad estuviera calibrada de manera imperfecta. Cuando las puertas se abrieron, Tomás vio un andén minimalista, casi vacío, iluminado por luces blancas que no tenían sombra. El hombre del sombrero se levantó. «Esta estación es corta. Si quiere bajar, este es el momento». ¿Para qué? Para ver lo que dejó pasar. Tomás sintió un nudo en la garganta. No creo que sea buena idea. Por eso precisamente debería hacerlo. Tomás bajó. El andén se extendía como un espejo infinito. En las paredes flotaban imágenes. Algunas eran nítidas, otras borrosas, como recuerdos demasiado manipulados. El primer cuadro mostraba una guitarra. Su guitarra, la que abandonó a los 17 cuando le dijeron que la música no daba de comer. El segundo mostraba a Laura, su primera novia, sentada en la parada de autobús, donde él nunca se animó a acercarse de nuevo después de la discusión. El tercero mostraba un formulario universitario sin completar. Lo dejó así por miedo a fracasar. Y así seguían las imágenes: trabajos rechazados, mudanzas evitadas,
amistades que nunca consolidó, decisiones pequeñas y gigantes que moldearon su vida entera. Tomás avanzó con el corazón latiendo como un tambor. Llegó a la última imagen y se quedó helado. Era él, a los 30, parado frente a la puerta del hospital donde murió su padre, mirando hacia el piso, sin entrar. No entró ese día porque no soportaba ver cómo su padre se apagaba. Su hermano estuvo ahí. Él no. Tomás cayó de rodillas. No sabía que podía doler tanto, susurró. El hombre del sombrero se agachó a su lado. El dolor siempre estuvo ahí. El tren solo lo hace visible. Quiero volver al vagón, dijo Tomás con la voz quebrada. Entonces regrese. Subieron. El tren cerró las puertas y avanzó hacia la siguiente estación. La pantalla cambió. Próxima estación, Andén del Oeste. Lo que pudo haber sido. Tomás tragó saliva. El tren frenó frente a una estación completamente distinta, cálida, con luz naranja, paredes que parecían de madera y un aroma a café recién hecho. Apenas bajó, vio un pequeño departamento recreado con exactitud fotográfica. Reconoció el sillón, reconoció la mesa, reconoció la lámpara con pantalla azul. No era un escenario, era su propio departamento, pero con un detalle perturbador. Todo estaba ordenado de una forma que él jamás había logrado. Las paredes tenían cuadros que él siempre quiso comprar, pero nunca pudo permitirse. En la repisa había libros que compró en su juventud y luego vendió por necesidad. Y en la cocina había 2 tazas, 2 cepillos de dientes, 2 platos servidos. No entiendo, dijo Tomás. El hombre del sombrero respondió: esta es la vida que habría tenido si hubiera dicho que sí. Tomás sintió un latido en la frente. ¿Sí a qué? A la propuesta de mudarse con ella. Apareció entonces una figura entrando por la puerta del dormitorio. Era María, su María, la mujer con la que había estado 3 años y que se marchó cuando él se volvió incapaz de comprometerse. Esta María no lo veía. Era una versión de un mundo donde Tomás tomó la decisión correcta. Él sintió que los pulmones se le cerraban. María pasó junto a él con naturalidad, como si viviera ahí desde siempre. Llevaba un pañuelo rojo que él le había regalado en su cumpleaños número 28. Sonreía. Un Tomás diferente salió detrás de ella. Uno más seguro, uno más liviano, uno que sí aceptó mudarse con ella. Tomás observó la escena con una mezcla amarga y dulce. ¿Puedo hablarles?, preguntó. No, dijo el hombre del sombrero. Aquí no hay interacción, solo observación. Tomás retrocedió. No quiero ver más. Mírelo un momento más, insistió el hombre. Y vio cómo la otra versión de él abrazaba a María por detrás mientras ella servía café. Se rieron. Había complicidad en ese gesto. Había algo que él había perdido para siempre. Tomás cerró los ojos. Cuando los abrió, estaba de nuevo en el andén. El hombre del sombrero lo observaba, sereno. ¿Por qué me muestran esto? Porque nunca comprendió que elegir no es solo avanzar, también es renunciar. Subieron al vagón sin hablar. El tren siguió su ruta. La pantalla cambió nuevamente. Próxima estación. Túnel invertido. Vidas alternas. Tomás sintió un aire helado recorrer el vagón. El tren frenó en una estación oscura, iluminada con tubos fluorescentes que parpadeaban de forma irregular. Solo una frase estaba escrita en un letrero: elija con cuidado. Aquí bajan quienes desean ver versiones completas de sí mismos, dijo el hombre del sombrero. No solo fragmentos. ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque es la única manera de entender por qué está en este tren. Tomás bajó. El túnel olía a humedad y a tinta vieja. Había puertas curvas a cada lado, todas idénticas, salvo por pequeñas placas metálicas. Cada placa tenía una palabra: músico, padre emigrante.
solitario, feliz infeliz, valiente, cobarde, vivo muerto. Tomás sintió un escalofrío al leer la última. «Solo puede abrir una», advirtió el hombre del sombrero. «Después de ver lo que hay adentro, no podrá desverlo». Tomás se quedó quieto frente a las puertas. El corazón le latía en la garganta. Finalmente eligió una. Padre giró la manija. La habitación que vio era un living modesto. Había dibujos infantiles pegados en la pared, un pequeño autito tirado en el piso, una taza de café fría en una mesa y un hombre sentado en el sillón. Era él, con algunos años más, con ojeras profundas, con un cansancio que no era físico. «Dios», susurró Tomás. El otro Tomás no lo veía. Había un silencio tenso en el lugar, como si la casa hubiera presenciado una discusión hace pocos minutos. De pronto, se abrió una puerta del pasillo. Una mujer salió, con lágrimas en los ojos. Ella no era María. Era una mujer que Tomás había conocido a los 31, con quien casi inicia algo, pero se acobardó. Esta versión sí había formado una familia con ella, y estaba rompiéndose. El niño, de unos 6 años, apareció detrás de la mujer. Tenía la misma nariz que Tomás, los mismos ojos, la misma manera de frotarse la frente al estar nervioso. El otro Tomás se levantó, pero no los alcanzó. Ellos salieron de la casa. La puerta se cerró. El Tomás alternativo cayó al piso, derrotado. Tomás sintió que se partía en dos. Vio su vida posible desmoronándose. Vio el dolor en versiones que jamás vivió. Vio consecuencias de decisiones que él nunca tomó. «Ya basta», dijo con voz quebrada. «Por favor». El hombre del sombrero cerró la puerta. Todas las vidas pesan, incluso las que no vivió. Volvieron al vagón. El tren quedó a oscuras por un segundo. Cuando la luz volvió, Tomás notó algo extraño. El hombre del sombrero ya no parecía tan mayor. Su ropa también había cambiado. Tenía un buzo gris, unos jeans gastados, zapatillas negras. Era él, a los 22 años. ¿Qué eres?», preguntó Tomás retrocediendo. «Soy lo que dejaste atrás», respondió el hombre. «Tu versión más valiente, la que no dudaba en arriesgarse». Tomás sintió vértigo. «Esto es absurdo. La vida está llena de absurdos que llamamos excusas», respondió el hombre. «Yo era quien ibas a ser, hasta que te paralizaste». Tomás se quedó sin aire. «¿Por qué me estás mostrando todo esto?». «Porque estás a punto de tomar la decisión más importante de tu vida y no te das cuenta». «¿Cuál decisión?». El hombre del sombrero, el Tomás joven, lo miró con una mezcla de cariño y dureza. «La de seguir viviendo como espectador o como protagonista». El tren disminuyó la velocidad. La pantalla mostró un nombre distinto: «Próxima estación, destino final, elección». El tren se detuvo. No había andén, solo un vacío blanco, infinito, como un lienzo sin pintar. Tomás bajó. Su yo joven bajó con él. «¿Qué es este lugar?», preguntó Tomás. «El sitio donde la vida decide si te devuelve o si debes empezar de nuevo». Tomás sintió un sudor helado recorrerle la espalda. Su yo joven señaló 3 caminos que aparecieron frente a ellos, formándose como líneas de luz en el suelo. 1. Regresar exactamente a tu vida actual. 2. Volver atrás en un punto clave, pagando un precio. 3. Quedarte en una vida alternativa. Tomás abrió los ojos con sorpresa y miedo. ¿Puedo elegir cualquier vida? Sí, respondió el yo joven. Pero elige sabiendo que cada versión tuya que viste hoy existe realmente. Si tomas su lugar, él toma el tuyo. El corazón de Tomás retumbaba como un martillo. Vio 3 imágenes frente a él. La vida con María, él abrazándola mientras preparaba café. Un hogar cálido, la vida como padre. Una familia fracturada pero real, con un hijo que era parte de él.
Su vida actual, sola, imperfecta, incompleta, pero suya. Tomás lloró sin poder detenerse. «No sé qué hacer», admitió. Su yo joven se acercó y le puso una mano en el hombro. «Por primera vez en tu vida, no decidas por miedo. Elige por deseo». Tomás cerró los ojos y eligió. Cuando despertó, estaba sentado en el andén original. El reloj marcaba las 23:41. La estación estaba vacía. El andén 3 ya no existía. El tren tampoco. Tomás respiró hondo y supo que algo en su vida había cambiado. En su bolsillo había un boleto del tren de las 23:40. Solo tenía escrita una palabra: elección. Se puso de pie, sacó su teléfono, vio un mensaje sin abrir, de María. «Tomás, ¿podemos hablar?». Él sonrió. No porque hubiera elegido volver con ella, sino porque había elegido vivir de verdad. Y eso lo cambiaría todo.